Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí que podamos continuar nuestro estudio de la materia de hermenéutica. Este día vamos a compartir un poco acerca de los pasajes paralelos. Un paralelo es algo semejante, algo que coincide, eso puede dársele a las cosas o incluso a las personas. Vamos a compartir con ustedes la clase principios de pasajes paralelos, es decir, principios de pasajes que lo que van a hacer es poder esclarecernos de una forma determinada un pasaje, hacerlo un poco más claro, darnos luz con relación a la interpretación. Esto es vital al momento de nosotros poder interpretar un pasaje bíblico, que podamos auxiliarnos no solamente de una concordancia, sino también que tengamos una armonía incluso de los evangelios, que eso nos va a permitir a nosotros poder darle mayor claridad y llegar a un gran total cuando se trate de poder interpretar un pasaje bíblico. Vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué podemos decir de los pasajes paralelos? Los pasajes paralelos son porciones bíblicas que lo que hacen es una referencia a un mismo asunto. Por eso decía al inicio, el término paralelo significa semejante. Y que se encuentra en distintos pasajes con relación al que estamos estudiando. ¿Cuáles son las ventajas de este principio de pasajes paralelos? Lo que nos permite o lo que nosotros llegamos a lograr al momento de utilizar este principio es que la interpretación se vuelve más armónica. Ya no hay pasajes oscuros en los cuales nosotros no vamos a interpretar o darle una interpretación o una exégesis correcta, sino que la ventaja de este principio es que nos permite tener una interpretación armónica, es decir, que coincida, que se relacione, que esté orquestada totalmente, estableciendo relación entre los libros objeto de estudio. También otra de las ventajas es que nos permite conocer un asunto bíblico de manera global, como decía al inicio, también de una forma total o completa. Y esto como otra ventaja es que nos permite a nosotros resolver alguna duda o contradicción. Hay una materia en el Colegio de Teología que se llama Teología Pastoral, que esto pareciera ser que lo que trata es de ver algunas discrepancias bíblicas, traduciéndolo pues de otra manera, pareciera ser que lo que hace es traer a la luz aquellas pasajes oscuros que no tenemos mayor claridad y que aparentemente existe una contradicción en esos pasajes bíblicos. Entonces, la ventaja de este principio de pasajes paralelos es que nos ayuda a nosotros a resolver alguna duda o contradicción aparente entre el contenido de varios pasajes bíblicos que se relacionan con el mismo asunto. Más bien, otro de los propósitos que nosotros de los pasajes paralelos, solo podemos encontrar fácilmente en Génesis capítulo 41 y versículo 32. Me tomé la libertad de poder agregar el texto o la versión Nueva Traducción Viviente porque de alguna manera también es un poco más claro, nos da mayor luz en cuanto a la interpretación de este pasaje. Y dice de esta manera, Génesis 41, 32. El haber tenido dos sueños similares, haciéndose referencia a José. El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y que Él hará que ocurran pronto. Pareciera ser que aquí está hablando José y diciendo el hecho de que se haya repetido es porque vienen de parte de Dios y va a hacer que ocurra pronto. Entonces, el propósito de los pasajes paralelos es que de alguna manera se reafirme lo que Dios ha dicho y desde luego que pueda tener cumplimiento. Ahora bien, la comparación de paralelos es especialmente útil en el caso de hechos que se narran en dos o más libros de la Biblia o en diferentes pasajes del mismo libro, en diferentes capítulos, perdón. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos en el Pentateuco específicamente, los primeros 5 libros de la Biblia, que hay relatos que se mencionan en el Éxodo,
en Números y de repente aparecen ahí por Deuteronomio. Estos son pasajes paralelos que lo que hacen es traernos mayor luz para poder interpretar correctamente un pasaje bíblico. Ok, ahora vamos a ver cómo se dividen los pasajes paralelos. Paralelos se dividen en paralelo verbal. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la misma palabra ocurre en una conexión similar o con referencia al mismo asunto. El paralelo se denomina paralelo verbal. Luego encontramos los paralelos reales. Estos son los pasajes similares en los cuales el parecido o la identidad consiste no solamente en palabras o frases, una frase que se repita, sino en hechos, en asuntos, sentimientos o doctrinas, que de por cierto, vamos a verlos un poquito más adelante. Los paralelos verbales podemos decir que establecen puntos de uso lingüístico, una palabra repetida, una palabra que aparece en un pasaje y que luego se repite en la otra, y mientras que los paralelos reales sirven para explicar puntos de interés histórico, ético, o esto se refiere también a doctrina, dogmático. Cada uno de los pasajes consultados, por supuesto que debe ser de forma sistemática estudiado en su propio contexto. Cuando nosotros empleamos la ayuda de pasajes paralelos, el intérprete, usted y yo como estudiosos de la palabra, debemos estar seguros de que realmente son paralelos. Según lo afirma un personaje llamado Davidson, no basta solamente que se encuentre en ambos el mismo término o frase. No es suficiente que haya una concordancia de una palabra en otro libro. Debe haber similitud de sentimientos. Por ejemplo, entre Jonás 4:10 y 1 Tesalonicenses 5:5, me gustaría que usted lo hiciera de forma como iniciativa propia, que estudiara estos pasajes, y se va a dar cuenta que no hay paralelo, aunque en ambos se halla la expresión hijo de la noche, en el texto hebreo y en el griego respectivamente. Ni tampoco hay entre Proverbios 22:2 y 29:13, aunque a menudo también son considerados como pasajes paralelos. Además, también es necesario que la frase o la expresión que se necesita ser explicada sea más clara en un pasaje que en el otro. ¿Por qué razón? Imaginémonos que estamos estudiando un pasaje paralelo en el cual en uno es oscuro el contenido y en el otro es oscuro. ¿A cuál luz nos va a llevar ese pasaje? Entonces, por eso es necesario que la frase o expresión que necesita ser explicada sea más clara en uno de los pasajes que en el otro. Pues es imposible que nosotros tratemos de explicar un pasaje oscuro por medio de otro igualmente oscuro. El intérprete debería de buscar paralelos, aún antes que todo en los escritos del mismo autor, ya que, como señala Davidson, las mismas peculiaridades de concepto, de expresión, de lingüística, suelen repetirse en distintas obras procedentes de la misma persona. Es decir, por ejemplo, si nosotros estudiamos las cartas paulinas, vamos a darnos cuenta el saludo inicial con el cual el apóstol Pablo empieza. La doxología, no solamente la salutación, sino la doxología, el cierre de las cartas, la forma, es decir, hay un estilo propiamente de los autores que nosotros debemos saber si está repitiéndose, aunque sean diferentes obras y si pertenecen a la misma persona. Por último, el significado común nos dice que los escritos de la misma clase tienen prioridad sobre aquellos que pertenecen a clases diferentes. El significado común de los escritos de la misma clase tienen prioridad sobre aquellos que pertenecen a clases diferentes. Y ahora quiero que comparemos un hecho que se menciona en el libro de los Hechos en el capítulo 9. Y esto es a manera de comparativo en la cual yo les he marcado la diferencia o el valor que añade cada pasaje de la escritura cuando nosotros hacemos este paralelismo y podemos identificar y nos permite a nosotros tener una mayor claridad en cuanto al estudio de un pasaje.
Tenemos a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y el capítulo 24. Si nosotros lo pudiéramos poner de forma paralela para poder estudiarlo, vemos cómo inicia Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los cristianos en el tiempo de Pablo, los trajesen presos a Jerusalén. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ok, aquí lo que he tratado de enmarcar, los pasajes que se repiten o que están textualmente, los omití, por eso es que del versículo 2 me paso al 8, pero al comparar Hechos 22, cuando él está haciendo defensa, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Cuando nosotros comparamos Hechos capítulo 9 con el capítulo 22, nos damos cuenta qué hora del día era. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto se repite en el capítulo 9. Yo entonces respondí, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El término Nazaret se agrega en el capítulo 22, en el capítulo 9 no aparece. Y los que estaban conmigo, por este versículo me di cuenta que el apóstol Pablo no iba caminando solo, a pesar de que en el capítulo 9 al final casi lo dice, pero dice, y los que estaban conmigo vieron la verdad, a la verdad la luz, y se espantaron porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Luego un hecho resaltante, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevada de la mano por los que estaban conmigo, es decir, que las personas que estaban cerca de él le auxiliaron. Y esto, al estudiar el capítulo 24, nos da también mayor luz. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 1 nos dice, capítulo 9 de Hechos, nos dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se sean hombres o mujeres. Es decir, ya iba comisionado, ya iba con poderes. Cuando al mediodía dice, oh rey, porque aquí está ante la defensa de, él está exponiendo y dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Este pasaje nos da mayor claridad porque en el capítulo 22 nos dice, y los que estaban conmigo, pero aquí dice los que iban. Es decir, que desde el momento que el apóstol Pablo salió, ya iba como comisionado, ya iban personas que le iban acompañando. Y luego dice, y habiendo caído todos nosotros, no solo el apóstol Pablo, todos nosotros, las personas que iban con él, oyó una voz que le decía en lengua hebrea, ¿por qué me persigues? Y empieza a describir. Entonces, al momento de comparar estos pasajes paralelos, donde se narra un mismo hecho, que es la conversión de Saulo de Tarso, aquí nos permite tener un panorama general y poder entender y poder discernir y poder interpretar correctamente un pasaje de la Biblia que, auxiliado de otros pasajes paralelos, nos dan una totalidad, una expresión en la cual nosotros podemos darle una mejor interpretación a un pasaje bíblico y no cometer errores de omisión por no darle el tiempo apropiado para el estudio de la escritura. Luego, en la narración, en la primera carta de primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo del 1 al 31, y primero de Crónicas 10, del 1 al 13, nos hace la narración de la muerte de Saúl. Aquí, al momento de comparar, nosotros vamos a poder visualizar. En Samuel, Saúl fue quien se mató, según Samuel. Esto está revelando el lado humano de la historia. Pero si nosotros estudiamos
Crónicas, nos damos cuenta que él tampoco guardó la palabra de Dios y como consecuencia, en su momento de desesperación, prefirió que fuera su escudero quien lo matara, pero como él no tuvo valor de hacerlo, entonces lo propició porque sabía que había actuado de una forma precipitada y consultó a una divina. Y esto nos está mostrando el lado divino, el lado espiritual de la historia. Al momento de comparar esos dos pasajes, nosotros perfectamente podemos ver cómo actúa. En un pasaje nos menciona un evento, pero en primer libro de Crónicas nos da mayores detalles cómo fue que inició. Él ya estaba herido, él ya estaba, pues a lo mejor hubiera muerto siempre, sin embargo, quizás hizo apresurar ese evento que estaba dándose en su vida. ¿Cómo nosotros podemos aplicar el principio? Si nosotros examinamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, vemos un dato bien interesante con relación al título sobre la cruz del Señor. Por ejemplo, vemos aquí que nos habla, este es Jesús, el rey de los judíos. Lo menciona Mateo capítulo 27, versículo 37. Luego Marcos nos da otro punto de vista y nos dice el rey de los judíos. Pero viene Lucas y dice, este es el rey de los judíos. Juan capítulo 19 y versículo 19 nos dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y aquí nosotros podemos sacar un total de toda esta interpretación, de todos estos pasajes que nos arrojan luz para poder esclarecer un pasaje que no esté muy claro. Y entonces podemos definir, podemos sacar una totalidad de estos pasajes paralelos y podemos decir, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Estoy haciendo una amalgama, una mezcla de todos los pasajes, de las palabras que sobresalen para poder sacar una totalidad. Cuando se leen los pasajes paralelos, se debe llegar a una totalidad. Por eso se requiere que al momento de estudiar un pasaje paralelo, nosotros podamos hacer anotaciones, podemos subrayar para que esto nos permita a nosotros poder tener mayor claridad. Tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas, las tentaciones de Jesús, que de forma aislada podemos estudiar los pasajes paralelos para poder llegar a una totalidad, a un momento de poder interpretar un pasaje que nos pueda dar mayor aprendizaje, mayor luz y sobre todo que nosotros no vayamos a cometer el error de tomar una parte de la escritura, un versículo fuera de contexto para convertirlo en un pretexto y desde luego nosotros no hayan personas que nos puedan mencionar o que nos puedan decir que estamos hablando herejías. Es bien importante que lo que nosotros hablemos esté apegado a la palabra de Dios e interpretar la Biblia literalmente hasta donde se pueda. Gracias por haberme acompañado. Es un gusto para mí el poder continuar este aprendizaje de la palabra de Dios que nos permite cada día poder añadir sabiduría a nuestra vida, pero que esta sabiduría nos permita también tomar decisiones y que esta palabra pueda también poseer nuestra vida para poder ponerla en práctica. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.